Siéntase bienvenido a la casa del Señor, hermano. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, leemos, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Leemos versículo 1. Aleluya. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Leemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oramos. Muchas gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Muchas gracias. Nunca podremos pagarte, Señor, tanta misericordia que recibimos cada día de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo que ha venido a tu casa en esta noche, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, que podamos transmitir tu palabra como está escrita, Señor, porque tu palabra dice que no podemos añadir, pero tampoco podemos quitar, Señor. Padre, pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto, por favor, que podamos transmitir tu palabra así como está escrita, Señor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntase bienvenido, hermano y hermana, en la casa del Señor. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, hermano, porque quiero darle algo que he estado meditando, pero mucho en estos días. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando ya le habían dado el libro para poder desatar los 7 sellos, y esto empezó a pasar. Apocalipsis 6:1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir:
con una voz como de trueno, y le dijo: ven. Miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran los unos con los otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículos 7 y 8, donde nos vamos a enfocar, hermanos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bendiciones, hermanos. Meditando, hermano, en esto, Dios le dice al apóstol Juan: mira lo que va a suceder pronto. Mira lo que va a suceder pronto. Y le dice el Señor al apóstol Juan, le dice: escribe todo lo que oyes y todo lo que ves. Escríbelo. Sí, ahí lo escribe. Y entonces dice ahí en Apocalipsis 5, donde vimos, dice que el apóstol estaba llorando porque andaban buscando a alguien que fuera digno de poder abrir, hermano, ese libro. Andaban buscando, se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, se buscó debajo de la tierra, y no había ni uno que fuera digno de abrir esos sellos. Entonces, hermano, dice que le dijeron, uno de los ancianos, le dijeron: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir, dice, este libro. Y cuando se le dio el libro, dice que abrió el primer sello, y usted ya vio que en el primer sello venía un caballo blanco, en el segundo sello dice que venía un caballo rojo, el tercer sello dice que venía un caballo negro, pero en el cuarto sello dice que venía un caballo amarillo, y encima del caballo amarillo, o sea, el jinete, dice que venía, el jinete que venía encima del caballo amarillo, dice que se llama Muerte. Y dice que detrás de la muerte venía el Hades, lo venía siguiendo, ¿sí? Ahí lo venía siguiendo. Y dice que en el versículo, hermano, usted me ayuda por favor a ver en el versículo 8. Dice: y lo que vio, él está escribiendo lo que vio, y dice que vio ese caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y lo venía siguiendo el Hades, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo quiero hablarle de esto, hermano. Quiero hablarle de este cuarto sello. El apóstol empieza a escribir, hermano, lo que él vio y oyó. Y empezó a escribir y oyó que a la muerte le dan potestad sobre la cuarta parte. Oiga esto, sobre la cuarta. Póngame atención, hermano, por favor, póngame atención. Sobre la cuarta parte
de los que viven en la tierra. Usted sabe que este libro de Apocalipsis nos aplica estrictamente a nosotros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto es para los últimos tiempos, esto no es para otros tiempos. Acuérdese que el Señor le dijo a Daniel, Daniel, sella este libro, séllalo, porque esto es para los tiempos del fin. Esto no te toca a ti, esto es para los últimos tiempos. Y dice que lo selló, lo cerró. Ahora, hermano, Dios está revelando, está dando a conocer las cosas ocultas, está abriendo, hermano, su palabra para que nosotros veamos lo que nosotros estamos enfrentando, hermano. Una situación pero terrible. Hay 4 sellos, hay 4 caballos y cada uno quiere decir algo. Los jinetes que vienen en ello vienen destruyendo. Déjeme decirle, hermano, están activos ya. No que se van a activar, ya están activos. Pero el que me llama más la atención de todos estos caballos, hermano, es este. ¿Por qué? Porque a este caballo amarillo, hermano, venía el jinete, se llama muerte, pero no solo eso, sino que le dan potestad, dice, sobre la 4ª parte de los que viven en la tierra. Y la 4ª parte de los que viven en la tierra, hermano, son un estimado más o menos, hermano, hay 8 billones, oiga esto, hay 8 billones de personas a nivel mundo, ¿sí? Hay 8 billones de personas. Si le dieron potestad de matar la 4ª parte, quiere decir que le dieron potestad de matar 2 billones de personas. Oiga, 2 billones de personas, ¿sí? ¿Cuál es, cómo iba a matar la muerte a esos 2 billones de personas? Ahí le dice, le dio un potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar: 1, espada; 2, hambre; 3, mortandad; 4, piedra de la tierra. Son 4 medios que la muerte va a usar, hermano, para matar a estos 2 billones de personas, hermano. No es poquito. Esto es Apocalipsis, hermano. Entonces, yo quiero hablarle por qué le dieron potestad. Potestad, la palabra potestad quiere decir facultad que se tiene sobre una cosa. O sea, autoridad legal. Eso quiere decir potestad. Potestad quiere decir, hermano, derecho legal. Potestad quiere decir, hermano, autorización. Potestad quiere decir facultad, quiere decir autorización, quiere decir permiso, porque acuérdese que la Biblia dice que ni un pajarillo cae a tierra si vuestro Padre que está en los cielos no lo permite. O sea, lo que está pasando a nivel mundo, hermano, es porque Dios ha dado el permiso de que pase. Nada está pasando, hermano, de que Dios no haya dado el ok. ¿Cuál es el ok que le dio y a quién se lo dio? Se lo dio a este caballo amarillo con la muerte. Le dijo: tienes permiso, tienes derecho, tienes autoridad. Pero lo que más me llamó la atención, hermano, que facultad quiere decir licencia. ¿Sabe usted qué quiere decir licencia, hermano? ¿Se acuerda cuando usted adquirió su licencia por primera vez? Usted, cuando tuvo su licencia, usted fue a donde usted quiso. Usted puede manejar libremente sin que nadie le diga nada, sin que nadie lo pueda parar, porque usted ya andaba una licencia. De esa misma manera, mire, hermano, que el Señor reprenda al diablo y a la muerte, que le dieron autoridad sobre la 4ª parte de los que viven en la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Quiere decir, hermano, que le han dado autorización. ¿Por qué le han dado autorización?
¿qué le dio derecho a la muerte de actuar sobre 2 billones de personas? Y quiero que leamos algunos versículos para que usted, hermano, mire qué es lo que le da derecho a la muerte de actuar. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Qué le dio entrada, hermano, a la muerte al mundo? El pecado. ¿Sí se está dando cuenta, verdad? ¿Sí se está dando cuenta, amén, hermano? Que lo que abre el camino para la muerte es el pecado. Pero mire más, vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Versículo 23. ¿Qué dice ahí, hermano? La paga del pecado es muerte. Oiga más, pero quiero que usted mire, hermano, porque todo esto es Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primer libro de Juan está después de Hebreos, hermanos. Primer libro de Juan, capítulo 1. Versículo 10. Mire lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mire más, vaya conmigo ahí mismo, en ese mismo libro. Primer libro de Juan, capítulo 5. Primer libro de Juan, capítulo 5. Versículo 16. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecados de muerte. ¿Qué le da la autorización, hermano, a la muerte de actuar? El pecado. ¿Se acuerda que le dieron potestad, le dieron autorización legal, le dieron facultad de actuar, le dijeron 2 billones de personas, puedes matarlas? Y puedes usar estos medios, y le dicen allí, con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Tienes esos 4 medios para matar a 2 billones de personas. Oiga esto. Ahí dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte.
dando a entender que hay pecados que son de muerte. Cuando hay, hermano, derechos legales para que la muerte actúe en una persona, hay que ver, hay que estudiar cada uno de los casos por individual, porque a veces nosotros, hermano, por ignorar la palabra del Señor, podríamos estar, ¿sí?, cometiendo pecados que nos lleve a la muerte. Déjeme decirle que nosotros, hermano, Dios nos creó y nos puso un límite de vida. En el tiempo de antes, en el tiempo de Adán y de esos tiempos de Noé, la gente, usted sabe, duraba hasta el más viejo que la Biblia registra, habla de Matusalén, que murió de 965 años, hermano. Si esa gente a los 600 años, las mujeres andaban embarazadas y empezaban a tener niños a los 600 años. Imagínense, hermano, ahora a los 35 ya los niños nacen deformes. ¿Sí ya se dio cuenta, no? Ya los niños ya no nacen bien. Dando a entender, hermano, que cómo la vida se ha ido acortando. Y después Dios, hermano, del diluvio en delante, dijo Dios, no, ya el ser humano ya no va a vivir así. Y dijo, le voy a poner 120 años. Y conforme ha ido pasando los años, usted ha ido viendo cómo se ha ido acortando la vida. Entonces, y ahora, hermano, usted ya se dio cuenta cuántos años son los que dura el ser humano. No duramos mucho, hermano. El que pasa de 100, ¿y cuánto tiene 100 años? Uf, ese está bien viejo. Y antes, hermano, los de 100 años eran cipotes, hermano. Eran niños, eran bichos, eran muchachos. 100 años no era nada. Antes no era nada, 100 años. Ahora 100 años ya ni caminar se puede, hermano. Mira. ¿Qué es pecado, hermano? ¿Qué es pecado en sí? ¿Qué es pecado, hermano? ¿Quién fue el primero, hermano, que pecó registrado en la Biblia? ¿Quién fue el primero que pecó, hermano? Ezequiel 28 le dice, hermano, a ese querubín que hicieron perfecto, el sello de la creación, ¿sí? El sello, hermano, lo hicieron, pero tan precioso ese querubín, hermano. Ese era guerrero, hermano. Líder de la alabanza, hermano. Sus ropas eran, hermano, es que eran increíbles cómo eran sus ropas de ese ser, hermano. Perfecto, le dice, en todos sus caminos. Era perfecto, hermano. Hasta que se halló maldad en su corazón. ¿Cuál fue la maldad que se halló en su corazón de él? Si gustan pueden cerrar, hermano, para que no estorben. ¿Cuál fue, hermano, el pecado que cometió este querubín? Se rebeló contra Dios, hermano. Y no solo se rebeló contra Dios, no le bastó rebelarse contra Dios, sino que hizo también que los ángeles se rebelaran contra Dios también. Es como, hizo como una revolución en el cielo, hermano. Y mire, lo más tremendo es que Dios lo vio, hermano, Dios lo vio, que su corazón ya se le había malogrado, porque le dice, hasta que se halló en ti maldad. Pero ¿por qué Dios no lo quitó, hermano? Si Dios vio el momento en que él ya no quiso, hermano, hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que le dice,
perfecto eras en todos tus caminos, dando a entender que lo que Dios le decía que hiciera y que fuera, ahí va él. Pero desde que empezó, hermano, desde que fue engañado, le dijeron a él: tú no tienes que adorar, a ti te tienen que adorar. Y empezó, hermano, a hacer que se rebelaran los ángeles, hermano, en contra de Dios. Y eso se llama pecado, hermano. ¿Sabía usted que la rebelión, hermano, es comparada como pecado de hechicería? El Señor le dice, por medio de Samuel, le dice, hermano, a Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y cuál era el pecado que había cometido Saúl, hermanos? ¿Cuál era el pecado que había cometido Saúl? Había obedecido a medias. Sí había ido a hacer lo que le dijeron que hiciera, pero no terminó lo que le dijeron que hiciera, sino que lo hizo a medias. Y Dios le dice: eso que hiciste te cuenta como pecado de adivinación, y por causa de eso el Espíritu de Dios dice que se le apartó a Saúl. ¿Sabe usted qué quiere decir rebelión, hermano? ¿Sabe usted qué quiere decir rebelión? Rebelión quiere decir resistir a las autoridades. Eso quiere decir rebelión. Resistir. ¿Cuál otro pecado está registrado en la Biblia, hermano? Porque a veces pecado le decimos solamente le llamamos pecado, hermano, al adulterio, a la fornicación, a la droga, a los vicios, le llamamos pecado a eso. Pero déjeme decirle que hay pecados, hermano, que no huelen. Hay pecados, hermano, que son tan tremendos como, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuál fue el pecado que cometió Adán, hermano? ¿Se acuerda usted? ¿Qué pecado fue el que hizo Adán? El pecado que cometió Adán, hermano, le dan órdenes específicas. Lo ponen en el huerto y le dicen a Adán, hermano, cuídalo y lábralo. Está bien sencillo, hermano. Solo son dos cosas que tenía que hacer. Dos cosas, hermano. Y le dice Dios a Adán: Adán, mira, todo esto es tuyo, no te preocupes, todo es tuyo, menos esto no lo puedes tocar, porque el día que de él comas, ¿qué le dijo Dios, hermano? El día que de él comas vas a morir. Y el hombre, hermano, se atrevió a contradecir, hermano, órdenes específicas, ¿sí? Y viene y desobedece lo que Dios le dice que no puede tocar. Ese pecado se llama desobediencia, porque fueron órdenes específicas que le dijeron: no puedes tocar esto te es prohibido. Y viene el hombre, hermano, y viene y él, no sé qué le pasó en la mente, pero él pensó que nada iba a pasar. Y por medio de su desobediencia, dice allí, hermano, Romanos 5:12, que por medio del pecado entró ¿qué? A la tierra, hermano. Quiere decir que la muerte no estaba en la tierra. ¿Dónde estaba la muerte? ¿Dónde estaba, hermano? Si el pecado fue el que le abrió la puerta para que entrara al mundo, ¿dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? ¿Cómo es que entró por medio del pecado la muerte, hermano? Y pasó a todos los hombres, dice, a nosotros también.
Y dice Romanos 6:23, dice, hermano, la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Vida. Es muerte, hermano. Y primera de Juan dice, hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado de muerte. Y si yo le pregunto a usted, hermano, mencióneme usted cuál es un pecado que sea de muerte. Mencióneme usted un pecado, pero que de muerte, hermano. Desobediencia. Oiga lo que quiere decir desobediencia. Desobediencia es dejar de hacer lo que nos han dicho que hagamos. Esa es desobediencia. Órdenes específicas. ¿Qué dijo Dios, hermano, para la iglesia de Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esas son órdenes específicas, hermano. No para una persona. Esto es para todos, hermano. Es para es para toda la iglesia del Señor. Y le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Desobediencia quiere decir dejar de hacer lo que nos han dicho que hagamos, no hacerlo. Pero también desobediencia quiere decir hacer las cosas que nos han dicho que no hagamos. Tiene como una espada de dos filos, hermano. Y déjeme decirle, hay pecados, hermano, que nos pueden acortar nuestros días. Por ejemplo, algo muy sencillo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas de largos días. O sea, quiere decir que el honrar a los padres, hermano, trae largura de días, o sea, extra vida. ¿Cómo se cortan ahora los días, hermano? Si usted se da cuenta, hermano, la desobediencia de la juventud está, hermano, en su puro apogeo. Los padres les dicen, no puedes hacer esto, y ellos deliberadamente lo hacen, hermano, no importándole que están desobedeciendo a sus padres, hacen completamente lo contrario. Y no se dan cuenta, hermano, que están llamando a la muerte prematura. No se dan cuenta que están llamando, hermano, sin darse cuenta, por ignorancia, hermano, por no documentarse. Están, hermano, abriéndole camino a la muerte, porque la desobediencia es la que le da permiso a la muerte de acción, hermano. A veces pensamos, hermano, que solo un pecado específico nos lleva a la muerte, pero déjeme decirle, eso no es cierto, porque la desobediencia fue el pecado original en la tierra, hermano, y por medio de la desobediencia entró la muerte y pasó a todos los hombres. Potestad quiere decir, hermano, potestad quiere decir derecho legal. Quiere decir autorización, le han dado permiso, hermano, de matar no 2 personas, le han dado permiso de matar, hermano, 2 billones de personas, hermano, no son poquitos. Muchos, hermano, están alentando al pueblo de Dios, dice, eso no es para nosotros. Eso no me toca a mí, porque a mí Dios me guarda. Y si usted se va un versículo adelante, dice que estaban matando siervos y pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo tenían autoridad de matarlos? Si va conmigo a Apocalipsis, ahí mismo, hermano. Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 9.
se abrió el quinto sello y vi debajo del altar a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra del Señor y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Por qué les dieron permiso de matar siervos, hermano? ¿Por qué les dieron permiso de matar pueblo? Claramente ahí le está diciendo, hermano, que le dieron vestiduras blancas. Si usted lo vio, ¿verdad? Lo vio. Quiere decir que sus vestiduras estaban sucias, no estaban blancas. Y si usted empieza a ver, hermano, y yo le pregunto a usted, ¿cómo están nuestras vestiduras hoy en día? Jesús le dice a los discípulos que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque estaban estaban contradiciendo los fariseos con Jesús, y los discípulos decían: es que uno se contamina cuando no se lava las manos, y estaban diciendo que esa era la forma de contaminarse. Y el Señor le dijo: eso no contamina al hombre, sino de lo que sale del corazón, esto contamina. O sea, eso es lo que ensucia. Entonces le dice: porque del corazón salen, malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, del corazón salen los falsos testimonios, del corazón salen, y le empieza a decir el número de cosas, del corazón salen los robos, del corazón sale todo esto, y esto es lo que contamina al hombre. Si le han dado autoridad, derecho legal de matar, hermano, con espada, por medio de violencia, de matar, hermano, con hambre, o sea, escasez extrema, pobreza. Si le han dado potestad, hermano, de matar con mortandad, con enfermedades, hermano, ¿qué será que le está dando permiso a la muerte? Lea conmigo este versículo en Salmos 118. Mire lo que dice ahí, hermano. Salmos 118. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Amén. Ayúdenme a leer el Salmo 118, versículo 18. ¿Qué dice ahí, hermano? Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. ¿Quién estará hablando ahí, hermano? ¿Se acuerda usted de una persona que castigó a Dios por lo que hizo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del pecado de David, hermano? ¿Sí? Aún él mismo dijo, cuando Natán le dio la parábola de la corderita, hermano, y del hombre rico, él mismo dijo: ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 tantos de lo que él agarró. Él mismo puso la sentencia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en nuestros labios está el poder de ¿qué, hermano? De la vida y la muerte. Y él mismo, hermano, se sentenció. Y cuando le dice Natán, le dice, David, ese eres tú. Porque Dios te llamó
de detrás de las ovejas. Tú no eras nada, tú no eras rey, pero Dios te sacó de detrás de las ovejas, no eras nada y te puso como rey, ¿sí? Y tú no tuviste temor a la palabra del Señor, porque él sabía la palabra de Dios. No tuviste temor a la palabra del Señor, sino que no solo cometiste adulterio, sino que mataste al mejor soldado que tenía, al más fiel, lo mataste con la espada de tus enemigos y trataste de cubrir y cubrir y cubrir y cubrir y no pudo cubrir, hermano. Y le dice Natán a David, le dice, ese eres tú. Y dice que David, hermano, reconoció en el momento que le dice, ese eres tú, reconoció que él era culpable, hermano. Entonces Dios le dice a David, tu pecado ha sido perdonado, no morirás tú, pero va a morir tu hijo. Porque alguien tenía que pagar las faltas del papá, hermano. Y David está diciendo ahí, me castigó gravemente Jehová. Pero ¿qué más dice? Pero no lo entregó a la muerte. ¿Pero por qué no lo entregó? ¿Por qué no lo entregó? ¿Por qué Dios, hermano, se sale de la Biblia? ¿Por qué se salió Dios de la Biblia? Si el que cometía adulterio, ¿lo mataban o no lo mataban, hermano? Sí. Sí lo mataban. ¿Por qué no lo entregó Dios a la muerte? Porque no hay peor cosa, hermano, que haber cometido un pecado uno y ser amonestado y no reconocerlo que lo hemos cometido. La diferencia está, hermano, entre reconocer que hemos hecho algo malo y entre endurecer el corazón cuando nos confronta Dios por medio de su palabra. Y David reconoció, hermano, que se salió. Él reconoció que le había fallado a Dios. El único hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, hermano. No hay otro. Ese hombre amaba a Dios de una manera increíble. Ese hombre adoraba, hermano. Era increíble la forma que él adora. Sin embargo, llegó ese momento, hermano, donde cometió algo que le destruyó toda su familia. Y dice, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando las personas son entregadas a la muerte, hermano, le están dando licencia de agarrarlo, que lo persiga. En este camino, hermano, yo he trabajado con cientos de gentes que la muerte los anda persiguiendo, hermano. Pero así, mire, hermano. Y lo primero que les pregunto es, ¿qué has hecho? Porque la muerte no anda detrás de alguien porque le da la regalada gana. Tiene que tener un derecho, porque si no, no actúa, hermano. Ahí usted lo vio en Apocalipsis 6. Le dieron potestad, o sea, le dieron licencia. Facultad quiere decir delegación. Le dijeron, te delego 2 billones de personas para que los mates. Y les pregunto, ¿qué es lo que has hecho? Y la gente dice, no, yo nada, dice siempre. Yo no he hecho nada. Y déjame decirle, el versículo que leímos en 1 de Juan, dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque no hay un ser humano, hermano, que me pueda decir a mí, estoy tan bien delante de Dios que no peco. Si aún con los pensamientos, hermano, pecamos. El Señor le dice a Caín, Caín,
El pecado está a la puerta, te está deseando, Caín. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque Dios conocía los pensamientos que le estaban pasando a Caín, a su hermano Abel. Ya le estaba planeando cómo matarlo. Y Dios le dice ahí, Caín, esos pensamientos te van a llevar a la acción. Eso que te está pasando en la mente te va a llevar a actuar. Y le dice, te está tocando la puerta el pecado. Pero tú tienes autoridad sobre esos pensamientos. Pero no hizo caso, hermano. ¿Sabe usted que la muerte no puede actuar si no tiene derecho? No puede actuar, hermano. Lo que la detiene es, hermano, cuando llega a buscar, mira si tiene derecho o no tiene derecho. Hay gente que dice, yo soy cristiano, ya Dios pagó por mis pecados. Y está bien. Y yo le pregunto a usted, ¿a cuántos funerales cristianos usted ha ido en los últimos años? ¿A cuántos? ¿Por qué? Porque hay muertes prematuras, hermano. ¿Por qué, hermano? Hay un pecado activo, hermano. No le rondeemos mucho al asunto. El pecado es el que da autoridad de acción. Si no hay pecado, hermano, no se puede mover la muerte. Está detenida. ¿Qué la detiene, hermano? Cuando llega y no hay un pecado de muerte. Por ejemplo, hay diferentes clases de pecados. Hay diferentes clases de pecados. No es que sean pecaditos, porque todo es pecado, hermano. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado, digamos, como una mentira. Y yo le pregunto a usted, ¿ha mentido usted alguna vez en la vida? No, hermanos. Good job, hermano, usted no miente. ¿Le han pasado malos pensamientos en contra de su hermano a usted? No, hermano. Good job, hermano. Usted no tiene malos pensamientos. ¿Ha murmurado usted alguna vez en la vida? No, hermano. Qué bueno, hermano. ¿Se acuerda usted qué le pasaba en el Antiguo Testamento a las gentes que murmuraban? ¿Se acuerda usted qué les pasaba? Pero no se morían, ¿verdad? No las castigaban con muerte, ese pecado, ¿verdad? ¿Qué se hacía con el leproso en entonces? Si no lo mataban, ¿qué le hacían? Le salía lepra. ¿Sí? ¿Y cómo salía la lepra? Dice, oiga lo que dice, le empezaban a salir manchas blancas. ¿Sí? Le empezaban a salir manchas así como, no sé si ustedes, los de El Salvador me van a entender, así como paños. Manchas blancas en la piel. Y se les, el cabello, hermano, se les caía no todo, sino por poquitos, así se le miraba así, se les caía así. Entonces se sabía que esa persona tenía eso porque murmuraba. ¿Sí? Y ese pecado, ¿cómo lo corregía Dios? Dicen que al murmurador, lo agarraban, hermano, porque le daba lepra. Y la lepra se pasaba a otra persona. Entonces lo agarraban, hermano, y lo aislaban, lo ponían en una cárcel para que no saliera, hermano. Lo guardaban ahí. Sí, lo dejaban ¿cuántos días ahí, hermano? Hasta que se restaurara. Y no solo eso, hermano, detenía los campamentos mientras se sanaba. Entonces hay diferentes clases de pecados.
Y si yo le pregunto a usted, ¿qué pecado me puede llevar a la muerte, hermano? La Biblia es muy clara, hermano. Nosotros lo hacemos difícil. Dice la Biblia, hermano, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es un pecado, hermano, que no tiene perdón. Mucha gente dice, ay, que Dios es bueno. Dios es bueno. El ser humano es el malo, hermano. ¿Y por qué Jesús le estaba diciendo eso a los fariseos? Porque estaban diciendo que Jesús, hermano, estaba expulsando demonios por medio de Belcebú. Sí, le estaban diciendo, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Le estaban diciendo que lo que tenía dentro del Señor no era el Espíritu Santo, sino que el príncipe de la brujería estaba dentro de él. Y esa era una blasfemia, hermano. Y ellos no lo consideraron así. Hay pecados, hermano, que no nos damos cuenta. Que son pecados, hermano, que llevan a la muerte. Por ejemplo, algo muy practicado dentro del pueblo de Dios. Comer Santa Cena indignamente. 1 Corintios 11 dice ahí, claramente dice, hermano, que el que come y bebe de la sangre del Señor, come juicio para sí mismo. Por eso algunos dicen, ¿algunos qué? Están débiles. Otros están enfermos. Y otros dicen se han muerto. Porque no han discernido lo que están haciendo, hermano. Comen y no se dan cuenta que la Santa Cena es para ponerse a cuentas, escudriñarse, hermano, y ver nuestras faltas delante de Dios. Y muchas veces, hermano, tomamos Santa Cena como que es un rito, como que no es nada. Como que es algo que no es tan importante. Y la tomamos sin arrepentirnos, hermano. La tomamos sin discernir lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta, hermano, que eso trae muerte. Y le estamos dando derechos de acción. Y no vemos así. No lo vemos, no lo calificamos así, hermano. No los autoescudriñamos y vemos que tenemos cosas que no están bien. Y no solo no están bien, sino que no las arreglamos. Otro pecado de muerte, hermano. ¿Se acuerda usted por qué le llegó la muerte a Saúl, hermano? ¿Por qué le llegó la muerte a Saúl? Dice que se fue y había una batalla. Oiga esto, había una batalla fuerte. Y dice que él fue a consultar al Señor, pero Dios no le contestó, ni por sueño, ni por profeta, ni por palabra. Dios no quería nada que ver con él. Y dice que como Dios no le contestó, dice que se disfrazó y se fue a buscar a una bruja, hermano. Y le dijo, necesito que me hagas venir a alguien que yo te diga. Y dice que llamaron, hermano, al que quería él hablar. Y dice que ahí venía Samuel. Y se acuerda las palabras que le salieron a Samuel cuando Samuel vino con Saúl, ¿se acuerda? Locamente es actuando. ¿Para qué me hiciste venir si Dios ya te desechó? No lo quisiste obedecer, Él te dio la oportunidad, te mandó en una misión, te dijo, tienes que hacer esto, y tú dijiste que no.
Te quedaste con lo mejor para ti. Él hizo una obediencia a medias, hermano. No obedeció al pie de la letra. Así como hizo Noé. Le dijeron: Noé, quiero que me hagas un arca de 300 codos de largo, de 30 de alto y de 50 de ancho, con una puerta, con una ventana. Y así como Dios le dijo, así cabal lo hizo, hermano. Porque sabía seguir instrucciones. Saúl no, hermano. Saúl quiso hacer las cosas como él dijo, no como le dijeron. Y por hacer eso, hermano, se metió en problemas que el Espíritu de Dios se le apartó. Y después viene él, que Dios no le contesta, y empieza a llamar, hermano, a los muertos. Y déjeme decirle, hermano, de los muertos ya se fueron. Porque está establecido para el hombre morir una sola vez. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos? Y después lo dice. Y a veces cometemos, hermano, pecados por ignorancia. Eso no quiere decir que no van a traer consecuencias. ¿Qué otro pecado, hermano, trae muerte, pero muerte instantánea? La blasfemia, la rebelión, la desobediencia, el pecado. Mire Judas, hermano, lo que fue a hacer. Lo iba siguiendo la muerte a Judas, hermano. ¿Por qué lo andaba siguiendo a Judas la muerte, hermano? Lo andaba siguiendo por traicionero, hermano. Y después que se arrepintió, agarró las monedas, hermano, y las fue a tirar a los fariseos. Les dice: he entregado sangre inocente, y se las fue a tirar a los fariseos. ¿Y de qué les sirvió? Si el remordimiento no lleva a los pies del Señor, lo que lleva a los pies del Señor es el arrepentimiento. Cambiar de manera de pensar, porque arrepentimiento quiere decir, hermano, metanoia. Quiere decir cambiar de manera de pensar. No seguir igual. Si decimos que nos arrepentimos y pensamos de la misma manera, no nos hemos arrepentido, hermanos. Ananías, mire, hermano, mintiéndole al Espíritu Santo, porque estamos en la gracia. No se dio cuenta, según Ananías y Zafira, le estaban mintiendo a Pedro, pero a Pedro, hermano, no le estaban mintiendo a Pedro, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y ese pecado, hermano, le trajo la muerte prematura a Ananías y Zafira. Y todavía le dan la oportunidad a la mujer y le dice: ¿es cierto que vendieron la heredad en tanto? Y ella le dice: sí. ¿Por qué conveniste, le dice, en tentar al Espíritu Santo? Tentar al Espíritu de Dios, hermano, trae muerte. Y a veces pensamos, hermano, que solo una cosa es la que le da licencia de actuar a la muerte. Déjeme decirle que son varias cosas que le dan licencia de que actúe. ¿Cómo actúa? Con espada, con hambre, con mortandad, con fieras de la tierra. O sea, la muerte escoge el medio de cómo llevarse una persona, porque tiene licencia de actuar. Y usted me va a decir que el Señor la reprenda. Sí, que el Señor la reprenda, pero hay que quitarle el derecho. Si no le quitamos el derecho, ahí va a andar, hermano, pero ahí va a andar la huesuda detrás de uno. Es como si usted me diga que no quiere que las abejas o las moscas lleguen a la casa si el basurero está ahí. Si quita el basurero, se van las moscas. Si quita la miel, dejan de llegar las abejas. Y de esa misma manera, si quitamos el pecado, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir la muerte, se va a desaparecer. ¿Y qué le está dando derecho? Lo que estamos haciendo.
Invito a mis hermanos músicos. Le voy a invitar a mi hermano solo del piano. Please, I'm sorry guys. Te voy a invitar a ponerse de pie. Muchos hombres y mujeres de Dios, hermano, en este año han muerto gentes de renombre, hermano. Hombres que han estado hasta arriba, hermano. Que sus días se les acortaron. Tan preciosa la vida, hermano. Tan preciosa la vida, hermano, que puedes ofrecérsela a Dios. No la mitad, hermano, toda. Acuérdate que fuiste escogido de entre millones de personas. Fuiste escogido para servirle. Como tú lo hagas depende de ti. Como pastor te voy a decir de esta iglesia, ¿tienes algún pecado activo que te puede cortar tus días? Abandónalo. El daño que se deja a los seres que quedan, hermano, es grande. El daño que se deja, hermano, es grande. Mi amigo, hermano, hermana, acaba de morir. Anduvimos juntos, hermano, desde la escuela aquí. Acaba de morir. Uno de sus hijos y sus nietos. Usted viera el daño que tiene esa criatura, Señor. Alarga tus días, hermano, en la tierra, hermana. ¿Tienes desobediencias en ti? Pide perdón. ¿Tienes alguna rebelión en ti? Pide perdón.
Judith. No le demos permiso, hermano. Son 2 billones de personas, hermanos. Que sus días serán acortados. 2 billones, hermanos. Si no nos arrepentimos de todo corazón, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, esta casa te necesita. Mi hermano, mi hermana, sus hijos, Padre, mis hijos, Señor, te necesitan. Hermano, pide perdón por tu casa. Solo Dios sabe los pecados que se están cometiendo en nuestras casas, hermanos. Acuérdate que Job quiso, hermano, quiso, pero no pudo librar a sus hijos de la muerte, hermano. La palabra del Señor dice, hermano, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se convierte, yo perdonaré y sanaré su tierra. Un poquito más, hermano, el que ha de venir vendrá. Acuérdate que cuando una persona muere, ya no puede servir. Hasta ahí llegó. Como aquel rico hermano que estaba hablando con Abraham, le decía: Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya a la casa de mi padre. Se murió, hermano, sin salvar su casa. En su mente de él nunca iba a morir. Él pensó que no iba a morir. Nadie piensa, hermano, en la muerte. Muy pocos saben de lo que le da derecho. Dile: Señor, quítale derechos. Que no avance. Quita toda desobediencia en mí. No me digas que no tienes pecados ocultos.
días para servirle al Señor. Señor, te pido perdón por cada una de las familias que nos reunimos, Señor, en esta casa. Te pido, Señor, que perdones toda maldad, toda iniquidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro alfarero. Señor, te damos gracias.